En este video vamos a aprender el paso a paso de cómo utilizar herramientas específicas a la hora de trabajar con tablas dinámicas, la cual es una función poderosa que nos sirve para analizar y visualizar información en Excel. Muy bien, vamos a empezar. Vemos aquí entonces que tenemos una relación de fecha de factura, tenemos el género del cliente, la empresa, el país, la venta, lo que se ha abonado la deuda total y el tipo de vendedor. Podemos observar que esta información la tenemos resumida en una tabla inteligente. Vemos que es una tabla inteligente porque cuando me posiciono sobre la información se me activa esta pestaña diseño de tabla. Muy bien, vamos entonces a generar una tabla dinámica para mirar qué herramientas yo tengo para trabajar con tablas dinámicas. Para eso voy a utilizar una de las opciones que enseñé en un video anterior de cómo generar tablas dinámicas. Y una de esas opciones es irse a la pestaña insertar y nos vamos aquí al comando tabla dinámica. Hacemos clic, se nos abre esta ventana. Podemos observar aquí que nos da el nombre de la tabla y me pide dónde quiero seleccionar o generar mi tabla dinámica. Si en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. Vamos a hacerlo en una nueva hoja de cálculo, por eso dejo marcada esa opción. Hacemos clic en el botón aceptar y se me abre el lienzo con los campos de la tabla dinámica. Muy bien, vamos para empezar a mirar las herramientas que tiene Excel a la hora de generar tablas dinámicas. Te voy a generar un informe de la venta total por género de cliente y por empresa. Observen que hay diferentes maneras de generar ese informe. Uno sería, yo voy a hacer clic sobre el primer campo, automáticamente ese campo se va a filas, ahora hago clic en empresa, también se me va a filas, y ahora hago clic en venta, que es el otro campo que necesito, y ese se me va a valores. ¿Por qué pasa esto? Porque cada vez que yo seleccione un campo de texto, automáticamente Excel me lo va a llevar a filas, y si yo selecciono un campo numérico, este se va a ir a totales o a valores. Ya en un video enseñaré cómo calculamos promedios, máximos, mínimos, etc. Por ahora vamos a aprender en este video, son las herramientas que yo tengo para generar tablas dinámicas. Muy bien. Vemos entonces aquí el informe y yo puedo observar en este informe entonces que en las filas el primer campo que yo tengo jerarquizando es el cliente y después tengo la empresa. Así veo la información acá. Ustedes pueden ver aquí que primero tengo el campo por hombres y después las empresas, ¿sí?, que hicieron ventas de X producto con respecto a los hombres y tenemos la venta por cada empresa correspondiente a hombre y lo mismo pasa con las mujeres, ¿sí? Si yo no quiero ver la información así porque realmente como que esa información no es muy clara, yo puedo llevar el campo de género o el campo de empresa, llevarlo al área de columnas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay dos maneras. Una es haciendo clic sostenido sobre el campo que voy a arrastrar y lo arrastro a la región de columnas. Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, voy a llevar el género a columnas. Entonces, clic sostenido, lo arrastro a columnas. Y de esa manera, el informe queda más estructurado porque ya puedo aquí visionar cada empresa, cuál fue la venta que hicieron las mujeres, cuál es la venta que hicieron los hombres, ¿sí? Y aquí vamos a tener la deuda total. Entonces, el informe queda más estructurado. Devolvamos el campo género de cliente de nuevo a filas. Entonces lo voy a arrastrar y lo voy a colocar donde lo teníamos, que era encima de las empresas. Listo, ahí lo tenemos. ¿Cómo puedo también mover entonces ese campo género de cliente a columnas sin arrastrarlo? Entonces me ubico aquí en género de clientes y despliego la ventana y aquí está la opción que me dice mover etiquetas de columna. Le voy a hacer acá y automáticamente se me pasa ese campo, se me pasa de una a columnas. Bien,
Esa es una de las herramientas que tenemos a la hora de trabajar con tablas dinámicas. Vamos a ver otra herramienta. Para eso me devuelvo de nuevo a la tabla de origen y vamos entonces a generar de nuevo una tabla dinámica. Entonces nos vamos a la pestaña insertar, pero ya no voy a hacer clic en tabla dinámica. Hay un campo que me genera Excel y es este, tablas dinámicas recomendadas. Ese comando es muy importante en Excel, ya que Excel me hace unas recomendaciones de diferentes tablas dinámicas para yo presentar mi informe. Veamos qué opciones me da. Entonces hago clic, ubicado sobre la base de origen, hago clic en tablas dinámicas recomendadas. Él me va a abrir y mire que aquí me va a dar una cantidad de opciones que yo puedo seleccionar para presentar mi informe. Por ejemplo, esta primera me hace referencia a las ventas por país y género. Si tocamos la segunda, esta hace referencia al abonado por país y género. Y así tengo varias sugerencias. Vamos a suponer que yo escojo la segunda, que es el abonado por país y género de cliente. Le doy al botón aceptar, me abre una hoja nueva y me genera la tabla dinámica. Observe unas ventajas de utilizar este comando. Y es que automáticamente ya no tengo que arrastrar los campos de filas a columnas para presentar el informe más estructurado. Excel lo hace por mí. Esto es una de las ventajas que nosotros tenemos a la hora de utilizar este comando de tablas dinámicas recomendadas. Vamos a ver otras herramientas que yo puedo utilizar a la hora de trabajar con tablas dinámicas. Ya aprendimos entonces cómo mover los campos entre áreas, eso ya lo vimos, cómo yo selecciono los campos y se van automáticamente a las diferentes áreas. Veamos esta opción de filtros. ¿Para qué me sirve la opción de filtros? La misma palabra nos lo dice, para filtrar información. Por ejemplo, si yo arrastro este campo de país, lo arrastro aquí a filtros, observe que entonces ya puedo acá, en esta parte, yo venir y filtrar entre la información por cada país. Por ejemplo, yo necesito la información de Costa Rica, hago clic sobre Costa Rica y le doy al botón aceptar y entonces voy a tener el resumen de ventas por mujer y por hombre con respecto a Costa Rica. Esta opción casi no se utiliza en tablas dinámicas. ¿Por qué razón? Porque tenemos otra opción que se llama segmentación de datos, que lo enseñaré en otro video. Vamos a devolver entonces el campo de país a filas. Si yo quiero eliminar un campo de mi tabla dinámica, ¿cómo lo puedo hacer? Muy bien, digamos que yo quiero quitar el país. Hay diferentes maneras de eliminar ese campo. Uno de ellos es hacer clic sobre país y automáticamente desaparece entonces esa opción. Vamos a volver a activarlo de nuevo. Otra forma de desactivarlo es clic sostenido y lo saco de la tabla. Entonces cuando lo arrastro de la tabla, lo bajo de aquí, no de la fila, lo voy a arrastrar. Observen que cuando yo lo arrastro del área de filas, lo arrastro fuera de la ventana de campo, me sale la opción de eliminar. Lo suelto afuera y eliminamos ese campo. Entonces ya tenemos dos opciones para eliminar campos. ¿Qué otra herramienta tengo acá? Observen que yo lo que tengo aquí en mi ventana de campos es una vista. Si yo despliego este icono acá, tengo varias opciones de vista. Por ejemplo, esta de acá me dice sección de campos y sección de áreas apiladas. Si lo hago, pues vamos a ver entonces los campos en la parte superior y abajo las diferentes áreas. Esta vista pues no es muy recomendable, ya que si yo tengo muchos campos como lo que vemos acá, me toca que desplazar esta barra y buscar ese campo. Entonces la más recomendada es esta de aquí, selección de campos y selección de áreas en paralelos. Entonces observen que aquí sí puedo visualizar todos los campos que tengo en mi tabla de origen y yo puedo arrastrar esa información, porque esa es la otra forma como yo puedo seleccionar un campo y llevarlo a una de estas áreas. Por ejemplo, si yo quiero llevar analizar este campo, también lo necesito en mi informe, yo lo puedo arrastrar. Por ejemplo, acá vengo y lo arrastro a filas y automáticamente me queda ya en el área de filas, ¿sí? Desactivémoslo
y sigamos en el trabajo. Entonces ya tenemos otra herramienta de vistas. Ahora, si yo quiero ver solo las áreas, pues vengo aquí a ese icono de herramientas y entonces le voy a decir solo áreas y voy a ver entonces las diferentes áreas. Entonces aquí en filas tengo el país, en columnas tengo género de cliente y aquí en valores tengo la suma de abonado. Volvamos a la vista, sección de campos y áreas en paralelo. Muy bien. ¿Qué otra situación yo puedo hacer acá? Voy a devolver este campo de género de cliente, lo voy a devolver a filas y lo voy a dejar de primero. A ver, que se me quedó, lo arrastramos y lo acomodamos acá. Listo, ahí lo tengo. Entonces, de acuerdo a la jerarquía, la primera clasificación sería hombre y después país. Observen que si yo coloco género de cliente y lo arrastro debajo de país, entonces ahora me va a seleccionar, el informe se me va a presentar que el primer criterio va a ser el país y debajo voy a tener entonces la relación por hombre y por mujer. Es otra opción que nosotros tenemos, otra herramienta que tenemos aquí para nosotros trabajar con tablas dinámicas. Vamos a devolver esta situación acá, voy a volver a género de cliente y lo voy a llevar a columnas para que se me vea mejor el informe. ¿Qué más puedo hacer aquí? Observe, si yo me ubico acá en los países que están por filas y yo vengo aquí a este filtro que tenemos acá, yo lo voy a desplegar, yo puedo ordenar esta información alfabéticamente. Es otra herramienta. Por ejemplo, si yo quiero de la Z a la A, lo voy a ordenar y observen entonces que me va a hacer esa organización. Si lo quiero de la A a la Z, pues vengo y organizo esa información. Otra herramienta más para trabajar con tablas dinámicas. Bien, con esto doy por finalizado este video. Espero que lo que he enseñado en este video les sirva de utilidad para desarrollar sus trabajos en Excel.